Educa Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Hola estudiantes, espero que se encuentren bien y sobre todo llenos de energía. Hoy nuevamente en el área de Biología y Geografía desarrollaremos una nueva temática referida a la obtención de la energía a través de la degradación de los carbohidratos. Acompáñenme. Muy bien, en nuestra dieta alimentaria nosotros generalmente consumimos el azúcar. El azúcar es rico en sacarosa. También muchos consumimos el arroz. El arroz también contiene mucho almidón. Algunos cereales que también tienen mucho almidón y nos colaboran en nuestra alimentación. Tenemos a la leche de origen animal que contiene lactosa. Finalmente tenemos a las frutas. Las frutas también contienen carbohidratos referidos a la fructosa. ¿Cómo será que estos alimentos son digeridos y llegan a nuestro torrente sanguíneo, a las células? Eso es lo que veremos el día de hoy. Para conocer el tema sobre la obtención de la energía a través de la degradación de los carbohidratos, tenemos que identificar 4 ideas centrales. Primero, la digestión de los carbohidratos desde el punto de vista anatómico. Posteriormente, el transporte de estos carbohidratos. ¿Cómo es que la glucosa llega al torrente sanguíneo? El tercer punto que tenemos que saber es el almacenamiento. ¿Dónde se almacena la glucosa? ¿En qué órganos? ¿Qué hormonas participan? El último punto que vamos a desarrollar es la degradación a través de las rutas metabólicas. Con los conceptos, ideas previas que nosotros tenemos ya acerca de metabolismo celular, entonces vamos a desarrollar la temática. La digestión de los carbohidratos. Empecemos con la anatomía de nuestro sistema digestivo. Tenemos aquí el sistema digestivo humano. Muy bien. Vamos a concentrarnos en ese plato de arroz. Les dije que el arroz tiene almidón. Entonces, mediante procesos de ingestión, llega a la boca. En la boca tenemos enzimas que colaboran en la desintegración, en el catabolismo. Entonces tenemos a la amilasa. Posteriormente pasa al estómago, donde también presentamos enzimas. Por ejemplo, la amilasa. Posteriormente pasan al páncreas y al intestino. En el intestino delgado es donde se llega a procesar la absorción de nutrientes, específicamente en la región del duodeno y también del yeyú. Entonces, hasta ahí se da la primera etapa de la digestión de los carbohidratos, por la ingestión, digestión y absorción. Punto número 2, el transporte. El transporte de este almidón. Les cuento que antes era almidón, ahora vamos a hablar de glucosa. Ahora se transforma en glucosa, en una nueva molécula. ¿Cómo será que a partir del intestino delgado ingresa a las células? ¿Qué proceso seguirá? El transporte se encarga de eso, el transporte de la glucosa. Entonces, para eso va a utilizar transportadores ligados a iones de sodio. Entonces, va a existir un mecanismo de transporte porque la molécula de glucosa es sumamente compleja y no puede ingresar libremente a través de la membrana celular. Por eso va a utilizar transportadores ligados a iones de sodio. Ellos van a facilitar el proceso de la glucosa y pueda ingresar al interior de la célula. Lo mismo pasa con la galactosa mediante la glucosa y el sodio. Y también la fructosa, de la misma manera, mediante galactosa o glucosa 5. De esa forma ingresa a la célula, posteriormente pasa al torrente sanguíneo y finalmente al hígado, donde se produce su metabolismo. Entonces, a eso se refiere el transporte de la glucosa. Hablemos ahora del almacenamiento. ¿Dónde se almacena la glucosa? Estamos en eso. ¿En qué órgano se almacena? Muy bien, tenemos aquí al hígado. Va a ser el primer órgano donde se va a almacenar.
y posteriormente a los músculos, a los miocitos. Estos dos órganos van a ser como un almacén de glucosa. Ahora, ¿qué sucede con el exceso de glucosa? Si hay un exceso de glucosa, esto se almacena en forma de grasa. Por eso es que hay personas que tal vez tienen sobrepeso, porque hay exceso de glucosa en nuestra sangre. No olvidemos entonces que los órganos donde se almacena la glucosa son el hígado y los músculos. Ahora bien, en este proceso de ingreso de la glucosa a la célula intervienen diferentes hormonas, entre ellas la insulina. Es muy importante la insulina. Tal vez lo han visto en algunos libros, lo han estudiado. Vamos a hacer una analogía para entender un poquito esto, porque son datos en bioquímica difíciles de comprender, pero estamos para eso, para hacerlo más sencillo en el área de bioquímica. Entonces, vamos a comparar a la insulina con una llave. La llave generalmente nos sirve para entrar a un lugar, para abrir. Entonces, la insulina vamos a asemejar a una llave. Vamos a hacer esa semejanza. Entonces, la insulina, ¿qué hace? Abre el portal para que pueda ingresar esta glucosa al interior de la célula. Por eso es muy importante que el páncreas pueda producir la insulina. Entonces, tres cosas: insulina, célula y glucosa. Para que pueda ingresar esto al interior de la célula, es muy importante la participación de la insulina. No se olviden, traten de hacer así semejanzas para entender mejor este proceso. Después de haber estudiado el almacenamiento, el transporte y la digestión, pasemos a estudiar lo más importante, la degradación de los carbohidratos. La degradación de los carbohidratos se desarrolla mediante rutas metabólicas. Las más importantes son estas 4 rutas metabólicas que las voy a dar a conocer. Tenemos, en primerísimo lugar, a la glucólisis. Vamos a descomponer los términos para entender mejor. Ese es el objetivo, entender el tema. Gluco viene de glucosa. Lisis viene de destrucción. La glucosa, ¿cuántos átomos de carbono tenía? Tenía 6 átomos de carbono. Mediante la glucólisis es como si se estuviera repartiendo en 2 estas moléculas de carbono. Entonces, si yo lo divido en 2, van a ser 3 átomos de carbono y otros 3 átomos de carbono. Entonces, eso se conoce como piruvato. Se va a producir 2 piruvatos en el proceso de la glucólisis. Se va a romper la molécula de glucosa. ¿Está claro? Y no solamente eso, se van a formar 2 piruvatos, se van a formar 2 ATPs y también 2 coenzimas NADH. Ese es el producto final. ¿Dónde se realiza la glucólisis? ¿En qué parte de la célula? Porque estamos hablando a nivel celular. Se realiza en el citoplasma celular, no en la membrana ni en las mitocondrias, sino en el citoplasma celular. Ahí suceden diferentes reacciones químicas de oxidación para dar como producto a la generación de 2 ATPs, 2 piruvatos y 2 NADHs. ¿Se acuerdan de esas coenzimas que eran muy importantes para la generación de energía? Bueno, entonces el proceso de la glucólisis busca ese fin, generar más moléculas de ATP, generar energía. Ese es su principal objetivo. No se olviden que gluco viene de glucosa y lisis de destrucción. La segunda ruta metabólica es la gluconeogénesis. Es un término complejo, pero lo vamos a dividir en 3. Gluco, como les dije, viene de glucosa. Neo, nuevo. Génesis puede ser generación, puede ser creación, algo que se está creando algo nuevo. Entonces se está creando una nueva molécula de glucosa. Esta segunda ruta metabólica hace referencia a la obtención de la glucosa, pero a partir de precursores que no son glúcidos. ¿Qué quiere decir? A veces nuestro cerebro necesita un cierto porcentaje de glucosa para que siga trabajando en capacidades cognitivas superiores como la atención, la motivación, la percepción, ¿verdad? Pero tiene un tiempo límite y necesita oxigenarse, necesita glucosa.
y a veces las reservas se acaban. ¿De dónde va a obtener esas reservas? Entonces ahí es muy importante la participación de esta ruta metabólica porque va a dar esa reserva, va a proveer al cerebro de glucosa. ¿Está claro? Pasemos a la tercera ruta metabólica. Es la glucogenogénesis. Proviene de dos términos también, de glucógeno y de génesis. Génesis significa creación de algo nuevo. En este caso se va a crear glucógeno. Entonces, toda esa glucosa que estaba almacenada se va a crear un nuevo compuesto a partir de la glucosa y ese va a ser el glucógeno, que es muy importante a nivel celular. ¿En qué lugar? En el hígado. Y también ahí intervienen enzimas muy importantes. Entonces, en esta ruta metabólica se va a crear el glucógeno. ¿Está claro? En la última ruta metabólica que tenemos, que es la glucogenólisis, ¿qué va a suceder? Evidentemente actúa el glucógeno y lisis, ¿se acuerdan qué significa? Destrucción. Este glucógeno se va a desintegrar. ¿Para qué? Para dar la formación nuevamente de la glucosa. Entonces teníamos glucosa, luego glucógeno y nuevamente se desintegra a través de esta ruta metabólica en glucosa, gracias a una hormona que también se produce en el páncreas, que es el glucagón. Es muy importante el glucagón porque ayuda nuevamente a la formación de la glucosa. Entonces, esas son las rutas metabólicas que se siguen. Muy bien, espero que se haya entendido la digestión de los carbohidratos, dónde se almacena, el proceso de degradación, que es muy importante. ¿Se acuerdan que hemos avanzado y hemos hecho énfasis en catabolismo y anabolismo? Podemos identificar claramente esos procesos en estas rutas metabólicas. Por ejemplo, la glucólisis es destrucción, es un proceso catabólico. Esta segunda ruta metabólica, que significa creación, es un proceso anabólico. Esta tercera ruta metabólica es un proceso anabólico. Y finalmente, la glucogenólisis es un proceso catabólico. Es muy importante que nosotros podamos aplicar todos los conocimientos que estamos adquiriendo en estas clases. Es el momento de reflexionar sobre el desbalance en el consumo de la glucosa. Este puede estar en exceso. El consumo puede presentarse de manera moderada o simplemente reducida, lo que ocasiona cambios bruscos en el cuerpo de las personas. Entonces, es importante el estudio de la glucosa en el torrente sanguíneo. Ahora bien, al referirnos a esta temática, también vamos a recordar sobre la nutrición. La nutrición es la ingesta de alimentos en relación con las necesidades dietéticas del organismo. Cada alimento tiene calorías. Las calorías es el poder energético de los mismos. Cada persona tiene necesidades distintas según la edad, el sexo, la talla, el peso, etc. Los hábitos alimentarios influyen en las preferencias de alimentos, por ejemplo en los adolescentes, según la edad biológica que uno tiene. Lo que nos interesa ahora son las enfermedades relacionadas con la glucosa. La que se conoce comúnmente es la diabetes, el exceso de azúcar en la sangre. Existen dos tipos de diabetes. La diabetes mellitus tipo 1, donde nuestro sistema inmunitario ataca a nuestras células buenas por error, por defecto. Entonces, las células beta que se producen en el páncreas producen poco o nada de insulina. ¿Se acuerdan de la insulina, que era muy importante? La diabetes mellitus tipo 2
este proceso es similar al primero. El páncreas produce insulina, pero de baja calidad o con deformidad. En ambos casos existe azúcar en la sangre. Una persona que tiene diabetes puede presentar los siguientes síntomas. Puede presentar sed, ganas de orinar, tal vez una cicatrización lenta, entre otros. ¿Qué mecanismos de solución tenemos? ¿Qué podemos hacer? Claro que sí, un tratamiento médico, sobre todo 2 llaves importantes, 2 consejos importantes: deporte, mucho deporte, y tener una alimentación saludable. Espero que les haya agradado el tema. Es un poco complejo, pero te invito a que sigas investigando acerca de este proceso tan importante y vital para los seres vivos. Se despide la profesora Jimena Aliaga del área de Biología y Geografía. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.